habrán visto, ni siquiera nos fuimos, solamente tenemos que hablar en privado cosas súper secretas sin que ustedes se enteren, como que queda poco tiempo. Y tenemos 2 columnas, y las 2 columnas están buenas. Así que les vamos a pedir el compromiso en seguir el ritmo de esto y en todo caso quedarse un poco más de las 8, por favor. Tranquilos, igual que tengo la capacidad de hablar muy rápido. Si Muy bien. La señorita Luna Maggi, que está sentada aquí a mi derecha, ha estado preparando un parcial que ha convertido en columna. Vino con sí, apuntes. 2x1 para las columnas, pero no para los militares. Increíble, ese es el eslogan. Ya está patentado. Bueno, nada. La columna trata de pensar la transición a la democracia argentina. ¿Cómo fue pasar de una dictadura a consolidar un régimen democrático? Partimos de la base de que las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en la dictadura no son un problema simplemente del pasado autoritario, sino también lo son del presente y del futuro de la democracia de nuestro país. Bien. Entonces, también hay que tener en cuenta que la transición argentina a la democracia fue excepcional porque se condenó a las juntas militares y bueno, posteriormente sabemos que a partir del 2003 con Néstor y con Cristina las políticas de derechos humanos en este país llegaron a su pico histórico. Sí. Pero bueno, nada, es una transición muy particular. Hubo dictaduras en el Cono Sur y de verdad en ninguno del resto de los países se dio una condena tan fuerte y una subordinación de los militares ante la constitucionalidad del país como en Argentina. Pensemos que en Chile, por ejemplo, Pinochet participó de la transición a la democracia y también del juego democrático mismo. Entonces hay algo que de verdad en este país fue muy, muy excepcional. La dictadura. ¿Cuáles fueron los objetivos? Normalizar la economía y reimplantar el orden en la sociedad. Sobre este segundo objetivo podemos decir que... Cuestionable. Cuestionable. El primero también igual, porque la normalización de la economía, si bien fue la redistribución negativa del ingreso, romper el 50-50, la disminución del Producto Bruto Industrial, el aumento del desempleo estructural, etcétera, 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 que mismo el intentar como manejar la situación inflacionaria del país, la inflación empezó a ser un tema en Argentina en el 75, como un problema grande en la Argentina en el 75, y la dictadura aparece un poco intentando normalizar ese conflicto, ese fenómeno, y no lo logra. No, lo revienta. Y eso también genera que la sociedad, pasados los años del régimen autoritario, le tenga un resentimiento a las juntas, a las Fuerzas Armadas. Como hay algo ahí que de verdad vinieron a solucionar un montón de cosas y las rompieron todas. Bueno, y con respecto al segundo objetivo, que es reimplantar el orden en la sociedad, pensamos que instauraron un sistema de exclusión y desmovilización política, la destrucción de los recursos organizacionales que sustentaban estas actividades políticas y también la supresión de la ciudadanía y de la democracia política. Un poco como decía el amigo el Coloso Sturzenegger a principios del año pasado, que había que financiar y atacar los grupos de interés, comedores, universidades, etcétera, etcétera. Bueno, sí, hay algo de querer controlar y subordinar a un sector popular de la población. O sea, como de verdad de distintas maneras y con distintas herramientas. En la dictadura, bueno, la herramienta mediante la cual llevaron a cabo estos objetivos que tenían fueron, primero, los mecanismos institucionales. El poder fue ejercido hasta Malvinas por las 3 fuerzas. Cada fuerza tenía un 33% de las instituciones. Claro. Como los 3 accionistas del peronismo ahora. Volvió el triunvirato. Claro. Bueno, sí, algo de eso. Y también una estrategia represiva que intentó neutralizar a los opositores, pero no solo neutralizarlos, sino exterminarlos por completo. Esta estrategia represiva, de la que no me voy a poner a hablar porque no viene al caso, pero es muy fuerte y recomiendo de verdad. Hace poco hice la visita guiada al Exesma, recomiendo. O sea, es muy fuerte y es muy intenso, pero es algo que me parece que puede llegar a contribuir, o no sé, como leer al respecto, como es importante, ¿no? Para saber cómo las personas eran torturadas, porque eso ya es morbo y no está bueno, pero sí como para poder dimensionar el funcionamiento del régimen de
Nosotros de violación a los derechos humanos. con Fer el año pasado participamos en una conferencia de prensa de Ana María Cariaga, una persona que estuvo en el Club Atlético. Ella fue embarazada, la detienen embarazada, creo que incluso da luz ahí mientras estaba en el detenida. No, da luz después. Da luz después, pero hay detalles que no voy a ir a lo más morboso, pero hay algunas cosas que son lo que te dan cuenta de lo Sí, que no sabían que estaba embarazada y yo tuve que ocultarlo ahí. Lo ocultó, pero que, por ejemplo, se comían les daban huevos duros para comer y se los daban con cáscara y se comían la cáscara porque era una fuente de calcio, porque si no se morían. Ese tipo de detalles, cuando uno visualiza y se da cuenta el extremo del horror de una embarazada de 16 años encerrada en una jaula con los ojos vendados, teniendo que comer cáscara de huevo para no morirse de hambre, dimensiona un poco y te da mucha más ganas de cagarlo a trompadas a Agustín Laje. Sí, obvio, recontra y colabora. O sea, yo creo que es la importancia de los testimonios, colabora a poder comprender el horror que significó. Y también, o sea, pensándolo, spoileando un poco lo que viene de la columna del juicio a las juntas, convertir los datos de la historia en pruebas jurídicas para condenar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Esa es la importancia de los testimonios. En la junta militar, las Fuerzas Armadas destruyeron toda evidencia. De hecho, bueno, yo decía lo de la visita guiada a la ex-ESMA, pero porque se ve que el lugar en donde tenían a los detenidos estuvo remodelado, sufrió remodelaciones, tapiaron una escalera, como hay una intención de ocultar, y que se va a ver en la columna, pero digo, hay una intención de ocultar un montón de cosas que se conocen gracias a los testimonios de los sobrevivientes. Entonces eso, como argentinos, lo tenemos que valorar un montón. Bueno, la estrategia represiva fue beneficiosa en el corto plazo porque su objetivo de subordinar a los sectores populares fue logrado, pero en el largo plazo sentaba las bases para la erosión de la institución militar. ¿Por qué? Porque la característica de la estrategia represiva era la clandestinidad. ¿Qué pasa con la clandestinidad? Que vos habilitás que haya administración de fondos por izquierda, o sea, en negro, habilitás que haya ruptura en la cadena de mandos porque los grupos, si bien siguen órdenes de arriba, también tienen cierta autonomía. Entonces se empieza a romper un poco la lógica vertical que hace a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad en este país y en todos los países del mundo. Entonces la dictadura rompe un poco eso. La estrategia represiva, la clandestinidad, lo rompe. Y es muy interesante pensar cómo que ellos lo sabían también, pero había un enemigo en su mente más grande. Bien. Después, seguimos. Bueno, discursivamente las Fuerzas Armadas sostuvieron dos, para la redundancia, discursos. Estaba buscando una palabra más distintiva, pero no la encontré. La guerra antisubversiva y los excesos. Dos discursos que se contradicen entre ellos porque era una guerra. Bueno, pero también nos tuvimos un poco mal, nos excedimos. Entonces es como ya, de verdad, había como una cuestión también incluso en la intención de estos discursos de desplazar, quitar de eje, sacarle centralidad a las violaciones a los derechos humanos que estaban teniendo una respuesta importante por los actores sociales y políticos de este país que se gestaron. No estoy hablando de sindicatos, estoy hablando de las madres de Plaza de Mayo, que se gestaron al calor de la represión. Entonces, también admirar la valentía, ¿no? Uh-huh. Estos actores intentaban salvar las vidas de las víctimas en represión, sacándolas del país, descubriendo cuál era su paradero y recabar información sobre lo sucedido. Al gobierno le costó mucho más neutralizar a estos actores en el ámbito internacional, porque había denuncias a organismos internacionales que respondían de alguna manera. Por ejemplo, Amnistía Internacional armó un informe que creo, si no me equivoco, no lo tengo anotado, pequé de distraída, pero creo que en 1977, un poco más adelante, salió un informe de Amnistía Internacional criticando y denunciando de alguna manera los crímenes que se cometían en la Argentina contra... Desde el vamos ya se sabía que se estaban yendo al recontracarajo y que estaban pasando cosas extremadamente horribles, es lo que querés decir entonces. Sí. Que era evidente a los ojos del mundo desde el vamos. Sí, y ellos siempre queriendo sacarle centralidad. En 1977 las Fuerzas Armadas tienen una postura de nosotros ganamos la guerra antisubversiva, pero la represión
y las detenciones ilegales y las desapariciones de personas siguieron y siguieron y siguieron hasta el final del régimen dictatorial. Ellos buscaban diseñar, después de haber ganado la guerra contra la subversión, diseñar las bases del orden político del futuro. Para la implementación de cualquiera de sus proyectos necesitaban que la sociedad no tenga en la cabeza todo el tiempo la cuestión de la política represiva, entonces intentan un blanqueamiento de la misma. ¿Cómo lo intentan? Invitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que muestre que la guerra fue necesaria. Perdón por estar usando el término guerra, no porque lo pienses, porque es la como... cosa que decían ellos. El informe sale en 1980, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es muchísimo más crítico de lo que ellos esperaban. Y en 1979 también invitan a un diálogo político a todos aquellos que estén a favor de la represión. Y vos decís, bueno, no estás invitando tanto a un diálogo, discúlpame que te lo diga. Era tipo una mesa con Satanás, Patricia Bullrich, Jorge Macri y Hernán Lombardi. Esta temprana preocupación de quitarle centralidad contribuye justamente a darle más centralidad a la cuestión porque le sale todo un poco mal. Era insoslayable, o sea, no se podía sacar de eje lo que estaba sucediendo porque teníamos 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, como había muchas familias a las que le faltaba un hermano, un amigo, un esposo, un novio, lo que sea. Mucha gente faltaba y mucha gente salía herida. Entonces, como es muy grave, era tan grave la situación que de verdad no había forma de quitarle centralidad. El golpe pone en evidencia entonces la incapacidad de los militares para solucionar la crisis económica, para solucionar la crisis política, para gobernar. Y esto también genera tensiones intramilitares. ¿Por qué? Malvinas es el clarísimo ejemplo. Siempre hubo tensiones y siempre hubo roscas dentro de la cúpula militar. Martínez de Hoz, con su plan económico, tuvo un montón de roces con otros actores. Pero Malvinas es como... La derrota de Malvinas quiebra un poco la cadena de mandos en la cúpula militar. Primero que nada porque ellos tenían esta división exacta entre las tres fuerzas y solo quedó el ejército a cargo del poder político, la armada y la aérea se corrieron. Entonces ya estaba todo, esto tengamos en cuenta que en 1982 termina en el 83 la dictadura. Tengamos en cuenta que esta crisis post-Malvinas hace que el gobierno, que tenía esta intención de un proyecto político para continuar con el orden social, era una intención que residía en el deseo de armar una fuerza política minoritaria de cara a las elecciones y en la transición a la democracia. Querían jugar en el juego de la democracia y querían ser un actor que tenga peso institucional. Claro, damos el golpe, nos armamos, la gente nos va a amar porque matamos un montón de zurdos subversivos y entonces después nos van a votar y vamos a hacer un gobierno con... sí. Vamos a ganar la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. Totalmente. Y hicieron todo lo contrario, ¿no? Sí. Pero... bueno. Ok. Ahora, antes de la salida, ¿qué hace la dictadura? Saca un documento final posicionándose a favor de la violación a los derechos humanos. Saca la ley de pacificación nacional, que es una autoamnistía. O sea, los responsables de las violaciones a los derechos humanos no podían ser juzgados. Y la destrucción de los documentos que probaban esta política represiva. Bien. El contexto de apertura electoral pone a los partidos políticos que se presentaron a elecciones ante dos posibles opciones. Primero, dar vuelta a la página, negociamos con los militares, los insertamos de lleno en el juego democrático, pasado pisado, o el imperio de la ley. ¿Qué es el imperio de la ley? Juzgar a los militares, condenarlos. No existe el perdón divino. O sea, de verdad, no negociar con los militares. Gana Alfonsín, que él en la campaña electoral se había posicionado repudiando a las violaciones de los derechos humanos y como
en favor del imperio de la ley. Y es muy importante que tengamos en cuenta que a partir del triunfo de Alfonsín, igual antes y en toda la historia argentina, los triunfos de los actores son parciales porque ninguno de ellos logra sus objetivos de máxima. Ninguno. Alfonsín implementa una estrategia bifronte. Sancionar a las Fuerzas Armadas, pero involucrarlas también al juego democrático. Su estrategia tenía como objetivo el objetivo de su estrategia era que los militares terminen autojuzgándose a sí mismos y para eso arma dos movidas. Primero saca el decreto 158-83, que es el arresto y la prosecución a los miembros de las tres juntas, y el decreto 157-83, que es la persecución penal a los líderes guerrilleros. ¿Por qué? Porque quiere dejar en claro que él persigue a los dos demonios y que no es una lucha antimilitar la que está llevando a cabo. Bien. Su idea era borrar. Él tenía también, aparte, otros quilombos. Tengamos en cuenta que el juicio a las juntas es en 1985, la inflación, al mango, o sea, estaban pasando muchas cosas. Sí, estabas en una crisis económica por un lado, estabas en una crisis institucional por otra, y en el medio querías hacer algo que nunca se hizo en la historia de la humanidad, que era hacerle un juicio a tus propios dictadores, con un fuerte apoyo igual de la sociedad en algún punto todavía. Sí, él igual no quería, él no quería que el juicio termine en tribunales civiles, sino que quería que los militares apuntaban a una autodepuración de los militares, que se juzguen en tribunales militares, pero Toto Caputo resolviendo el problema. Los militares no lo hicieron porque dijeron, igualmente nos van a juzgar o sea, a lo que voy es, para que todo esto ocurriera tenían que derogar primero la autoamnistía, que lo hizo, o sea, la ley de pacificación nacional, chau, fuera. Segundo, especificar el alcance y las responsabilidades penales y la jurisdicción en donde se realizarían las prosecuciones ordenadas, y un proyecto de ley que incluye la obediencia de vida. Este proyecto sufre modificaciones. La obediencia de vida no aplica para crímenes que son atroces. O sea, si vos por una orden cometiste un crimen, pero ese crimen es atroz, no aplica. Es como, se vuelve más incierto. Antes era bueno, si fue solo juzgamos a las juntas, a los que daban órdenes, no a los bajos mandos. Es la idea de los juicios de Nuremberg, lo de los nazis. De, se estaba siguiendo órdenes y punto, soy solamente un empleado. Pero si tu orden que seguiste es... gasear a 3 niños. Sí, matar a una madre y afanarte su bebé y dárselo a un alto mando, medio que en algún momento podrías haber dicho, yo medio que no tengo ganas de hacer eso. Sí, obvio. Y también, bueno, los tribunales civiles se iban a hacer cargo del juicio si se tardaban más de 6 meses en los militares. En paralelo, abre la CONADEP. La CONADEP tiene como objetivo restringir que se forme una comisión de investigación bicameral en el Poder Legislativo. Ese es el objetivo de la CONADEP. Entonces ya se ve como algo de Alfonsín diciendo, por Dios, que esto se soluciona rápido. Cuanto antes me lo quiero sacar de encima. Las Fuerzas Armadas se resisten a la autodepuración. En este contexto aparece el Poder Judicial como un autor autónomo que no había estado, que no se había involucrado en los años, no había aparecido en los años anteriores, pero porque no existía la división de poderes. Entonces aparece el Poder Judicial como un autor autónomo, la lógica jurídica prima por primera vez dentro de muchos años por sobre la lógica política, y el juicio a las juntas transforma, esto que decía yo, los datos de la historia en pruebas. Comprueba el carácter sistemático de la represión. Se reabre con el juicio a las juntas este tema que Alfonsín quería cerrar. En este sentido aparece la ley de punto final, que es como no prescriben los crímenes de lesa humanidad, pero bueno, aparece la ley de punto final como para decir, bueno, hasta que llegamos. Apúrense, claro. apúrense, porque en tantos meses, o sea, como igual no tiene efectos en la realidad concreta, pero porque, si no me equivoco, suspendieron la feria judicial para poder continuar con el proceso. Si no me equivoco, quizás estoy diciendo una burrada, perdón. Alfonsín promete... ¿Qué? Vos sos la única persona acá que estudió una carrera de verdad. Estás más habilitada intelectualmente que nosotros. Alfonsín le promete a los militares que cuando él se esté yendo, cuando se esté terminando su mandato, van a ser indultados.
Esa es como una forma de callar la presión militar. Igual no le sirvió mucho porque le abren una crisis abierta al gobierno democrático con los levantamientos de los Carapintadas. En 1987, en Semana Santa, qué paz. Malísimo. Encima, que gana romper la bola es un feriado. Sí, Semana Santa, Como de loco, verdad. aprovecha No después de tiene faltar nada. laburo después. Sí, no tiene nada de santo lo que estás haciendo. Claro. No, pero ex- no comí carne. Ahí va. Los Carapintadas exigen en Semana Santa, es una facción de las Fuerzas Armadas, como de verdad no es que eran mayoría, pero exigen una solución política al problema de los juicios. Más o sea, aparte de esta exigencia, ellos cuestionan al generalato. ¿Por qué? Porque hay internas en las Fuerzas Armadas. Hay internas que ya sobrepasan la cuestión intramilitar, sino que tocan de lleno a la sociedad civil. De hecho, la sociedad civil se posicionó muy en contra de los levantamientos de los Carapintadas. Alfonsín, como respuesta, remite al Congreso la obediencia debida, y esto se ve como un producto de su debilidad. No queda ahí la cuestión de los Carapintadas. Hay en Montecaseros otro levantamiento. ¿Dónde queda Montecaseros? Me estás matando. Qué bueno. Pues sí, yo lo voy a averiguar. Vos googlealo. Fracasan porque no consiguen transformar sus reclamos en una causa común. O sea, los Carapintadas, ¿no? Esto todo en el contexto de la obediencia de vida. Ellos exigían demasiado al gobierno y un poco los altos mandos, o no sé si los altos mandos, pero el común del ejército estaba un poco satisfecho con... Montecaseros queda en la provincia de Corrientes, en la frontera Mirá. cerca de Uruguay y Brasil. Ok. Cerca de la triple frontera. Ok. No sé si es que estaban satisfechos, pero también una parte de las Fuerzas Armadas había aceptado su lugar de subordinación en el régimen constitucional. O sea, habían aceptado que están subordinados, pero porque los costos que le implicaron los juicios fueron muy altos. Entonces, hay algo de, bueno, paremos la pelota. Los Carapintadas estaban totalmente en otra y seguían como presionando, insubordinándose ante la democracia. Bien. Y también, bueno, contra los altos mandos. Hay una disconformidad. Montecaseros también nace una disconformidad que tenían ellos ante los castigos que se les impusieron por parte del Estado Mayor en el primer levantamiento. Y también un gradual proceso de politización aparece en los Carapintadas, como, bueno, vamos a salir un poco de la acción armada y vamos a pasarnos a campañas políticas. Claro. Un poco campañas, campañas políticas en canales de televisión. Cosas así. Después hay un segundo levantamiento en Villa Martelli que surge porque el Estado Mayor no le da un ascenso a Zeineldin, que es no sé cómo decirlo, pero el líder moral espiritual de los Carapintadas, y no lo ascenden. La capitana espiritual de la nación. Claro. Sí, igual ahora en un toque. Perdón, estoy hablando con la gente de la cabina. Con las voces. Con mis voces. Estoy hablando con Harry. No ascienden no ascienden a Zeineldin y con el objetivo de neutralizar a los Carapintadas, porque ¿cómo voy a ascender a tu jefe espiritual? Me estás cargando, ya van 2 levantamientos, papi, este va a ser el tercero. Se pica todo mal en Villa Martelli. El Estado Mayor del Ejército busca apropiarse de las demandas de los Carapintadas, también como para neutralizarlos, pero estas demandas vinculadas a las preferencias mayoritarias en el arma. Como ellos también tenían demandas de presupuesto, demandas de... O sea, era muy, muy complejo la cuestión, porque por un lado era, bueno, una solución política a los juicios a las juntas, reivindicar las violaciones a los derechos humanos tratadas como una guerra, y también, bueno, esta cosa de del presupuesto militar, de los salarios, etcétera.
esas demandas son las que retoman el Estado Mayor, pero no claramente las demandas vinculadas a los castigos que le fueron impuestos por Sí, claro. por los levantamientos anteriores. Antes de pasar al cuarto y último levantamiento, pido el insert de los muchachos. Os muchachos. Vos tenés que seguir hablando hasta que te lo tiren. Os Ok, muchachinos. sigo hablando. Y tenés que... El de los carapintadas. Explica que vamos a ver. La prensa los denomina carapintadas y su líder Se está es escuchando, el pero no lo teniente vemos. coronel Aldo Rico. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería. Cuando la gente tiene contacto, casi el público, decimos, la ciudadanía, la gente que está con la Constitución y con la democracia, contacto casi directo con los fusiles. La mañana del domingo 19 se viven momentos de tensión en toda la República. Pasado el mediodía, mientras miles de personas se congregan en los principales centros urbanos, el presidente Raúl Alfonsín se dispone a dialogar con los líderes carapintadas. Saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Al caer la tarde, el presidente desde el balcón principal anuncia que los militares sublevados han depuesto su actitud. ¡Felices Pascuas! La casa está en orden. Ahí está. Y no hay sangre. Barrón. Bueno, con respecto, ese es el discurso de Alfonsín después de ir a Campo de Mayo, luego del primer levantamiento, que es el de Semana Santa. A eso igual le sigue el de Montecaseros. A eso le sigue el de Villa Martelli. Seineldín, el líder espiritual, se hace cargo del levantamiento porque al fin y al cabo se generó porque no lo ascendieron a él y él lo promovió. Pará, loco, solamente tenía claro. ganas, mejor. No hace falta tanto. Y bueno, después esta cuestión del que el Estado Mayor aprovecha a apropiarse de las demandas que sí eran como coherentes en algún sentido para un poco neutralizarlos y sacarles el apoyo que tenían de algunos sectores, sobre todo de oficiales de bajos mandos. Bueno, hay dos novedades en estos levantamientos que son, como ya dije antes, la reacción de la sociedad civil y la ruptura nuevamente de la cadena de mandos. Esto es muy peligroso para las Fuerzas Armadas, un levantamiento de una facción. O sea, es un régimen, es una institución que se maneja verticalmente y está siendo un poco sometida a una lucha de clases. Pero porque los carapintadas no son el Estado Mayor. Los carapintadas son un grupo de militares con no altos mandos. Bueno, en 1989, como poniéndole una pausa a los levantamientos carapintadas, aparece el levantamiento del MTP, que es conocido como la Batalla del Tablón. Es reprimido este levantamiento, ahora voy a pedir el insert, pero este levantamiento es reprimido, la represión beneficia, la represión exitosa beneficia al Estado Mayor, pero porque una de las cosas que les decían los carapintadas al Estado Mayor, a la conducción de las Fuerzas Armadas, era que le faltaba capacidad. Ok. Y desestima desestima los argumentos de los caras pintadas y también este levantamiento del MTP, que es un partido que es más o menos, que estaba un poco vinculado al ERP, Sí. le genera una mala imagen a los organismos de derechos humanos porque aparece de vuelta en reflote esta idea de, primero, de que beneficia la imagen de las Fuerzas Armadas que sublevaron el levantamiento, pero también le genera una mala imagen en el sentido de que vuelvan a hacer el discurso de los dos demonios. Acá preguntan si puede ser que Cunio era cara pintada. ¿Sabes que no lo sé? Oh, perdón, A ver, no, entonces continúa, yo lo averiguo. Googlealo. Perdón. No, por favor. Bien. Bueno, pido el de la tablada. ¿Puede ser? Ahora la confusión es total, hay un sol a pleno en la tablada. Las ráfagas de ametralladoras, ustedes pueden observarlas, se puede ver perfectamente el fogonazo, provienen de uno de los edificios dentro muy del noventas. cuartel. Exactamente, quienes pudieron verlo nos dicen que es la cuarta ventana.
El humo realmente es muy molesto junto con el olor a pólvora. Nos informa un oficial del ejército que se está respondiendo a la agresión del sedicioso la batalla de la Tablada fue televisada. No sé si se me escuchó decirlo antes, pero es como lo del fue Mario. cubierta televisivamente de pe a pa. Es muy interesante. Van a hacer un entretiempo y metían notas con los jugadores. Sí. Bueno, después del levantamiento de Villa Martelli hay 13 oficiales sancionados, pero estaban como medio tranquilos porque le ponían muchas expectativas, adivinen quién, a Menem. La tranquilidad se les va como cuando todos. después del levantamiento hay 3 oficiales declarados no aptos. Esto abre un nuevo round. Esto abre un nuevo round en la situación. ¿Por qué? Porque a la par Menem anuncia en octubre del 89 el primer indulto, que era medio un agrupamiento promiscuo, en el sentido de que indultaba a jefes a líderes guerrilleros, a mandos altos de las Fuerzas Armadas. Entonces, como eso le quitó la imagen de que estaba indultando y perdonando a los militares por los crímenes de violaciones a los derechos humanos, pero porque también estaban incluidos líderes guerrilleros. En paralelo, este indulto despierta la furia de los carapintadas porque no evita que los mismos sean sancionados en el ámbito militar. Ellos esperaban como que las sanciones que les fueron impuestas por los levantamientos se borren con el indulto, pero Menem acuerda con el Estado Mayor para que ellos puedan seguir sancionándolos en el ámbito militar. Piden el retiro obligatorio de Zaineldin, el líder espiritual de los carapintadas, y ellos aplican primero herramientas institucionales, apelan ante Menem, pero en el segundo indulto no pueden seguir legitimando su actividad a partir del reclamo institucional porque no les funcionó y porque de vuelta el indulto a ellos no los beneficiaba porque estaban siendo sancionados en el ámbito militar. Y en 1990 aparece el último levantamiento. Bien, un paréntesis, Cunio fue carapintada, pero Mirá no vos. combatió, sino que era el vocero. Okay. Era el Adorni de los carapintadas. Y era el socio en una empresa de la mujer de Aldo Rico, que era el líder de los carapintadas. Ok. Bueno, el cuarto levantamiento aparece en un contexto del reciente indulto, en el que, imagínense que ya con la obediencia debida, con la promesa del indulto de Alfonsín, los altos mandos de las Fuerzas Armadas medio que rechazaban, como que ya se habían subordinado ante el poder constitucional. Estaban subordinados. Entonces, en este nuevo contexto, en el que el indulto es efectivo, imagínate si van a tener incentivos para seguir cuestionando. O sea, estaban más subordinados que nunca. Los subordinó el juicio, los subordinó la obediencia de vida y los subordinaron los indultos. No porque los defienda, pero porque las cosas que hicieron, gracias a que se los juzgaron en tribunales civiles, tuvieron costos. Claro. Quedaron subordinados. El rol de las Fuerzas Armadas no volvió a ser jamás el mismo en este país. Entonces hay algo muy, muy interesante ahí. Es parte de ese gran debate de que cuando la derecha quiere instalar en algún tipo de poder a las Fuerzas Armadas, lo que agarra dice, tipo, che, San Martín, Belgrano, eran todos militares, ellos armaron esto, ellos son los fundadores de la patria, no solamente una rama más o una herramienta de la patria. Sí, o sea, hay algo de que yo pensando este tiempo, no me cuesta mucho pensarlo como bueno o malo. O sea, claramente a mí los indultos no me causan gracia. Pero lo entiendo como en el contexto en el que sucedió. Pero gracias a Dios después vinieron las políticas de derechos humanos del kirchnerismo que condenaron con ferocidad a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Menem aparece como un actor que tiene
un grado de éxito mayor en sus objetivos con respecto a los otros, y su lógica política va a ser la del intercambio. El indulto a cambio de la obediencia de los militares. Esa es su lógica, y bajo esa lógica gobierna, y es un poco la manera que tiene él de cerrar el tema de la dictadura, que después va a ser reabierto en otro contexto por el kirchnerismo. Pero el tema medio cerrado por Menem, los organismos de derechos humanos, quizá no, o sea, tenían un montón de demandas y un montón de reclamos que tenían que ser atendidos, pero bueno, por suerte que lo fueron. Gracias, Néstor. Gracias, Cristina. Agradeciéndole a los dirigentes, a la compañera Cristina y al compañero Néstor. Bueno, es muy duro es muy duro que tuvimos presidentes que de verdad escucharon las demandas de los organismos de derechos humanos que son sumamente importantes, y que es el motivo por el cual muchos seguimos militando y creyendo y construyendo memoria, sobre todo porque después, cuando uno cree que las cosas están saldadas y pasa la pesadilla del indulto a los militares y el perdón por el pasado, pero no por las cosas que hagas en el presente, cuando esa pesadilla un poco cuando termina la pesadilla de la dictadura y los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos son juzgados, uno cree que está todo bien, pero después aparece el presidente diciendo barbaridades como las que vamos a escuchar ahora. Justicia que propone su gobierno. Ya hace un año usted había propuesto esta memoria, verdad y justicia completa. O sea, yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo. Pero ¿por qué es importante para usted en este momento dar esta batalla cultural y que se hable de la historia como usted la describe completa? ¿Por qué ahora? Porque yo estoy cansado de la mentira. Yo no me puedo sentar a discutir con alguien, digamos, o sea, ¿sabe lo que pasa? Que usted no puede construir nada sobre una mentira. Entonces, en tanto y en cuanto, ¿sí?, no admitan que no fueron 30.000, no se puede discutir. Usted no puede, digamos, ¿cómo va? A ver, vamos a esto, agarremos. No, porque usted no puede cerrar un debate. No, quieren cerrar el debate porque hay una mentira. Lo que quiero es la verdad. Quiero la verdad. Los desaparecidos fueron 8.753. Lamentablemente, cagá. Pero yo, o sea, de verdad, en un país en el que sucedieron todas... Este es el objetivo de mi columna. En un país en el que sucedieron todas estas cosas, en el que las Fuerzas Armadas tuvieron internas tremendas, en el que intentaron, con todos los medios posibles, ocultar la estrategia represiva y clandestina, las violaciones a los derechos humanos, es terrible que el presidente de la nación esté diciendo estas cosas. Juzgamos a los militares en un tribunal civil, no por nada. Escuche los testimonios, perdón, eso me pone re mal. Pero el tema es que, a ver, darle bola a Milei es únicamente porque es el presidente, pero lo que no tenemos que... como si fuera poco. Pero es por ese presidente, boludo. Estamos hablando con un chabón que te dice, no fueron 30.000, pero después le decís, che, loco, no tenés 5 perros, y de golpe te manda un escuadrón de la muerte nigeriano a tu casa. ¿Eso ha sido todo? ¿O te queda algo más? No, ya estoy. Ah, estamos. Señorita Luna Maggi, este aplauso es para usted. Gracias. No nos quedó tiempo para Tiburón. No. Le tengo que pedir disculpas. Perdón. Se cayó de vuelta el tiburón. No, perdón. No fue tu culpa, fue culpa del MID. Del MID. Fue culpa de Oscar Sago, personalmente. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de las listas. En realidad somos unos pelotudos. Nos está diciendo que no pidamos disculpas, pero yo pido disculpas igual. No somos Javier Milei. Es el loco. Vení para este lado, si no. Me están subiendo la cortina, me están echando literalmente. No, sí. Bueno, no llegamos a tratar el tema tiburón, pero vos sí llegás a darle like, suscribirte a este programa. El like es el botonito que está así, pero el que es verdaderamente importante es el de suscribir y la campanita que tiene al lado, así te enterás cuando estamos en vivo, subimos un video, toda la cosita. Yes. También es muy importante seguirnos, esta le pegué a la primera, acá, exactamente donde está apuntando mi dedo. Alguien cae en Instagram, en TikTok y en YouTube, acá también. Gente, hemos llegado al final del tercer episodio de Alguien Cae.
Le quiero dar las gracias al señor Manuel Perestein, a Pedro Martín, a Facundo Martín, que no se encuentra acá, pero nos ayudó muchísimo con la producción periodística y lo van a ver sentado a mi derecha la semana que viene, al señor Juan Mango, a Walter, ¿por qué no? Que está allá en la cabina, aunque creo que no está escuchando que le estoy agradeciendo a él. A Camila Bosco, lo que se encuentra afuera laburando en todo el back. Y a quienes me acompañan hoy aquí en la mesa. Fermín García Aguilar, muchas gracias por venir. Gracias a vos, loco. Luna Maggi, ha sido un placer. Muchas gracias por la excelente columna. ¿Sí? Esto es espectacular. Esto es espectacular. Okay, bien, no pudimos intervenir, no te quisimos interrumpir. Porque era completamente atrapante. No tiene nada que ver con que no teníamos tiempo. Claro, no es por eso los comentarios. Quien les habla es Luis Argüelles. Esto ha sido Alguien Cae, episodio 3. Nos vemos la semana que viene, el viernes a las 6 de la tarde, como todas las semanas. Pase lo que pase, siempre estamos acá con vos. Adiós.